Pues ya estamos aquí en el foro, como usted sabe, en el análisis en perspectiva. Chisca, a ver, este tema de la libertad de expresión, nadie tiene duda de que es un derecho, algunos dicen incluso fundamentalísimo y sobre todo en los contextos democráticos. Bueno, es un tema que es fácil si lo ves desde esa perspectiva, pero que siempre se complica si lo miramos desde donde lo observaremos el día de hoy, que son sus eventuales límites. Y tengo la impresión, y eso te lo he escuchado a ti en distintas ocasiones, que hay como diferentes tradiciones, incluso dentro de los demócratas liberales, hay distintas maneras de entrarle al tema. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Muy bien, me parece muy bien. Sí, o sea, el derecho a la libertad de expresión es tan central en las democracias constitucionales que digamos que el desarrollo jurídico en torno a las implicaciones de esta libertad es especialmente apasionante, ¿no? Efectivamente hay por lo menos dos tradiciones y algunas otras como que discuten, que se pronuncian en torno a ellas, pero dos grandes tradiciones, una más libertaria, digamos, que viene como de la idea de que lo principal es garantizar pues, que los individuos no se ven constreñidos activamente por el Estado cuando desean expresar lo que desean expresar. Y una tradición que es un poco, a veces alguien le ha llamado la tradición más de gestión, digamos, que se preocupa esencialmente por las condiciones igualitarias a la hora de expresarse, ¿sí? Y eso, claro, te lleva a una diferente lectura de lo que pueden ser las obligaciones de un Estado, ¿sí? Esto es un debate muy importante ahora en México, porque, como sabes, claro, por fin, después de la reforma del 2011, digamos, tenemos un mensaje diferente acerca de las obligaciones estatales respecto a los derechos. Es muy distinto pensar la libertad de expresión en estos términos un poco más libertarios que pensar que el Estado tiene que garantizar, en un país como México, por ejemplo, donde la desigualdad, digamos, condiciona de una manera central el ejercicio de los derechos, si el Estado tiene que preocuparse por el goce igualitario o por, digamos, entonces esto te lleva, digamos, a un programa de política pública, de criterios de tribunales, lo que tú quieras, que es muy distinto. Que me gustaría, ¿sí?, que lo vayamos viendo. Me gusta mucho la manera en la que lo enfoque. Te pregunto, Darío, uno, si reconoces la existencia de estas dos tradiciones y, en su caso, ¿cuál de ellas, ya para ir abonando por ahí, te convence más? Advirtiendo una cosa que me llamó la atención, Chisca no se centró tanto en el tema de los eventuales límites al ejercicio de la libertad de expresión, sino en mirarlo desde el punto de vista de las condiciones que hacen posible el ejercicio de ese derecho de una manera más igualitaria, sobre una base más amplia. Pero bueno, te pregunto a ti. No, límites hay, y creo que eso en las dos esferas se reconocen. No ahí está. Pero creo que los límites están, ¿no? Y creo que hay varios límites a los cuales debemos Empecemos aludir, entonces por ¿no? ahí. A ver, ¿cuáles serían límites legítimos desde tu punto de vista? Claro, y creo que, vaya, estando ante dos celebridades en el ámbito jurídico, creo que uno son los límites jurídicos a la libertad de expresión, ¿no? Es decir, no sé, incitación al odio, a la guerra, a apología del odio, etcétera, ¿no? Y hay otros límites, que es ahí donde me debato siempre, ¿no? Que son los límites éticos, morales, sociales. Si tú estás en una mesa echando el café, la cerveza con el amigo, todo el mundo tiene una opinión hacia una expresión escuchada. Y ahí todo el mundo tenemos filtros, ¿no? Hay expresiones que nos parecen, no, sí se pasó de lanza. La verdad es que no debía haber hecho. ¿Por qué? Por otro límite, que no es necesariamente legal, que lo protege el derecho. Lo protege que tu abuelita te dice, no, ¿sabes qué? Eso está mal decirlo. ¿Te preocupan más a ti este tipo de límites jurídicos, más sociales, más culturales? Sí, yo creo que ahí es donde toda expresión que colinda entre, digamos, una ofensa, un límite que, por ejemplo, los narcocorridos, ¿sí? O sea, muchos dicen son apología del odio, ¿no? Y ya luego vienen los tecnicismos del derecho, de si hay el nexo causal con la violencia en Sinaloa y los narcocorridos, ¿no? Sí, claro, Chisca, por favor, pregunto. Me parecía interesante cómo, ahora estaba pensando, mapear diferentes posibles terrenos de tensiones entre libertad de expresión y otros derechos, ¿no? Vámonos así. Digo, estoy regresando a la perspectiva muy jurídica, pero a veces me gusta esta idea de pensar, bueno, siempre nos concentramos en
particulares conflictos y de pronto tener como una idea más amplia de todo lo que... Entonces, como muy brevemente, yo creo que en primer lugar está el terreno, en todas tenemos discusiones súper complicadas, digamos, pero está el primer terreno de las tensiones entre libertad de expresión y derechos de la personalidad, que eso es como muy discutido, ¿no? Intimidad, reputación, toda esta cosa. Me parece un muy buen cajón esa es una. Una segunda área de tensiones que me parece muy interesante es el debido proceso de la Administración de Justicia, que creo que aquí también, es decir, los juicios paralelos, todo esto, ¿no? Después, creo que hay un terreno que no se discute a nivel constitucional, pero que es el terreno de la propiedad intelectual, hasta qué punto la expresión, yo puedo tomar ideas de otros, la libertad de creación artística y el régimen de propiedad intelectual. Esto también es una discusión en términos de libertad de expresión muy importante, que a veces no la traemos a nuestro terreno constitucional así macro. Después está... por supuesto, un tema que se discute bastante en México, que son las tensiones entre libertad de expresión y circulación, que en el derecho comparado no es tan, pero no sé por qué aquí, como sabemos, siempre tienen como... Exactamente, hay una obsesión con ese tema que me parece injustificada a la luz del... Sí. Y la última, que es un poco lo que es la tensión entre libertad de expresión y claims de igualdad. O sea, que puede ser de muy distintos tipos. A tu reflexión inicial. Sí. Permítanme nada más para acomodar la discusión entonces. Hay un debate en el que, por lo que veo, no hay un fuerte desacuerdo, en el cual hay distintas visiones de ver la libertad de expresión. Una más orientada hacia una agenda más libertaria y otra muy interesante, que además contextualistas en sociedades como la nuestra, muy desiguales, muy excluyentes, que supone que el Estado debería de tomar una serie de decisiones para habilitar al ejercicio de la libertad de expresión a todas y a todos, digamos, ¿no? Ese es un debate, me parece que es interesante, pero me parece que nos podemos mover. El único corchete que haría ahí, ¿sí? Lo cual me parece fundamental, y lo dijo Chisca, es en sociedades democráticas, donde un gobierno, ¿no?, elegido democráticamente, tiene esta habilidad de colocar voces, de colocar espacios. En México yo no veo eso, entonces así nada más como echarse para atrás, porque si no... Ese es un punto muy importante. Pero nada más, por lo que entiendo, les parecería deseable esa agenda. Sí, claro. Pero tiene razón Darío en que uno de los riesgos del modelo más gestión del Estado de esto es que tienes que tener la confianza de que el Estado lo va a hacer bien. Claro, que lo va a hacer bien y que no vas a acabar peor. Como un sensor de Claro. Pero a ver, entonces, ese es un problema muy importante de la segunda tradición. Pero pensemos que es el caso, y entonces podemos decir, únicamente no es que quiera ser conciliatorio a la fuerza, pero me parece que podemos imaginar un punto de acuerdo en decir, sería ideal una sociedad en la cual todos, pero el Estado de manera muy relevante, generaran las condiciones para que la máxima libertad de expresión del mayor número de personas estuviera garantizada. ¿No? Ahí tenemos un primer punto. Luego hay esta parte legal, y no que no me parezca importante lo que decía Darío, quiero regresar al punto más cultural, social, pero detengámonos un segundo en lo legal, en lo que reconocemos que hay ordenamientos en materia de derechos humanos. Darío aludía a los temas que establecen algunos temas de límite a la libertad de expresión, ya decía. Odio, violencia, apología de la violencia, la discriminación, en fin, hay una serie de temas. Ahí creo que estaríamos también de acuerdo, porque se vuelven como posibilidades, condiciones de posibilidad del ejercicio de las libertades. Pero luego Chisca nos pone 5 cajones. Empecemos por el más polémico y le doy la palabra a Darío. Que tiene que ver libertad de expresión y circulación, y que tú lo colocas con el tema de protesta. A ver. Sí, a ver, es que es fundamental. Y repito, otra vez en un microuniverso que es México. Pero tenemos ya tenemos 3 legislaciones ya vigentes y 10 iniciativas de ley para restringir ilegalmente la protesta. A ver, no que sea un derecho absoluto. Sí, es decir, claro que uno tiene, si vas a meter 50,000 personas en la calle, pues claro que le hablas a la policía para que tome las precauciones debido al orden de una ciudad como México, que sería, no sé, cerrar Reforma durante la marcha. Entonces, no es un derecho absoluto, ¿no?, pero muy hábilmente lo colocan y tratan de poner en conflicto la movilidad, que digamos es todo el ordenamiento urbano, que es una nueva tendencia muy importante de
en las ciudades como la de México, versus, ¿no?, tu derecho a moverte en la ciudad contra el derecho a la protesta. A mí me parece que es una falacia el argumento. Una pregunta, ¿configuras, Darío, nada más para ver si estamos de acuerdo, a la protesta como una manifestación de la libertad de expresión? Totalmente. Totalmente. O sea, para ti... Y no voy a entrar, pero ojo, porque siempre calificamos a la protesta pacífica, ¿eh? Okay. La ONU nunca ha dicho pacífica. Okay. Eso también es... pero vaya, ya es otro andar. No, pero ¿no? Es interesante. Pero es interesante. O sea, no es que defienda la violencia en sí, pero muchas veces ahí hay un... Chisca. Sí, chisca. No, es que, bueno, este tema me parece central. Yo coincido, o sea, es tremendamente difícil pensar en una regulación a nivel de norma general que garantice como tiene que garantizar el derecho a la manifestación. Okay. O sea, ¿por qué? Porque, como tú sabes, los derechos fundamentales siempre manejamos, cuando entran en conflicto con otros y cuando tenemos que decidir acerca de límites legítimos, siempre tenemos que pensar en peso abstracto, pero peso concreto. Sí, claro. Lo que tú decías. La circunstancia. Claro, las circunstancias. Efectivamente. Entonces, a mí me parece que regular esto ex ante, incluso haciendo el esfuerzo de prever tipologías, es tremendamente difícil. Cualquier esfuerzo de una legislación es que lo que hemos visto de los proyectos de ley y demás es que, bueno, efectivamente, habiendo algunas cláusulas que tú puedes decir, bueno, esto es razonable, inevitablemente se meten otras que en las circunstancias... El motivo, por ejemplo. Que te piden que, a ver, ¿qué motivo? ¿Cuál es el motivo? El motivo, sí. Uno puede protestar por lo que por quiera. Por lo que sea. Me acuerdo de haber leído en algunas de estas iniciativas la cosa de que no se profieran de insultos. Bueno, sí. Perdón, entonces, adiós, vámonos a casa. Inclusive en Puebla querían no insultos a políticos y figuras políticas y partidos políticos. ¿A quién más si no a ellos? Entonces, ¿no? El punto es, para las cosas graves que puedan suceder, simplemente no tenemos los instrumentos de siempre. Yo qué sé, si alguien comete una lesión, bueno, pues está el modo de reaccionar, pero el riesgo de esto es que estas leyes se conviertan en como una especie de grillete adicional. Ese es el... sobre todo en las circunstancias de... Y te lo pregunto de una vez así, sí. Chisca, para pasar con Darío con otro de los cajones, pero él dice, bueno, incluso el tema de la violencia hay que discutirlo en sus términos. ¿Tú dirías que la violencia sí es un límite a la protesta? No, yo creo que la violencia es un límite a la protesta. Okay. Lo que pasa es que la tradición del Estado es ver violencia en cualquier lado. Okay. Y... digamos, en eso las prácticas más robustas de garantía de los derechos son muy claros en distinguir los insultos, las cosas hirientes y demás, de lo que son ya solamente las incitaciones directas. Darío, ¿estarías de acuerdo en esto? Porque lo que nos dice Chisca, a ver, si la premisa, la violencia es un límite a la protesta, vale. El problema está en qué entendemos por violencia. A las personas. ¿Qué entendemos por violencia? Sí, creo que, bueno, esa última aclaración es importante, porque una cosa es la violencia hacia, digamos, patrimonio y otra cosa. Pero aquí el tema es el papel del Estado. Es decir, tú puedes, en tu legítimo derecho a la libertad de expresión, no sé, poner barricadas, aventar piedras. El papel del Estado es diferente. El papel del Estado, por lo menos en sociedades como la londinense, por ejemplo, es la contención de esa manifestación, no la represión como Acapulco lo vimos hace unas semanas, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo trataba de poner es que en el ámbito del derecho internacional, la ONU, los relatores, no les gusta calificar de pacífica la protesta porque entonces gritos, pintas, ya las descalifica de manera tan rápida, ¿no? Está bien. Me parece estupendo. Desafortunadamente el tiempo vuela. Vayamos al primer cajón que ponía Chisca en los 3 minutos que nos quedan en este bloque, y era de derechos de la personalidad. Tú decías libertad de expresión frente a privacidad, que es un clásico, por ejemplo. Es un clásico. Por ahí, ¿qué decir, Chisca? No, bueno, yo creo que el tema, los conflictos más clásicos de todos los clásicos son derecho a la reputación, ni siquiera intimidad. Intimidad es muy importante, pero hay menos conflictos que con gente que se siente ofendida, que es derecho al que se me respete la reputación pública y demás. Exactamente, el derecho a la difamación y demás. Ahí es una parte, y digamos, el otro, que aquí es poco discutido, hay algún caso en la Corte, pero es la propia imagen, es decir, pero en el sentido no de reputación, sino de uso de la representación física. Yo creo que una de las cosas que hemos avanzado en México, y en esto la Corte tiene líneas jurisprudenciales que están bien, es en el asunto de que ya se terminó el tiempo en que los políticos
pueden pensar que tienen un derecho constitucional a que nadie los ofenda. Digamos. Que esto es la tendencia contraria al derecho internacional, que dice que las figuras públicas, al tienen contrario, mayor escrutinio. Por eso, pero la Corte tiene, los precedentes que tiene en ese sentido están en la línea del derecho internacional, ¿sí? Pero esto me parece una batalla muy pequeña, porque es como el núcleo del núcleo del núcleo. Pero me parece que en esto, por lo menos sobre el papel, las sentencias y demás, esto se ha ganado. Cada caso en el que un político ha dicho, ay, es que tal, la Corte le ha dicho, mira, perdóname, tienes que tener, si tú quieres estar ahí en la palestra y demás, tienes que tener la piel y si no es un político, Darío, y si no es un político, es decir, entre ciudadanos, ¿cuál es el límite a la libertad de expresión sobre lo que puedes decir de Chisca o de mí o de nosotros? Yo creo que aplica lo mismo, es decir, la afectación, la difamación, la calumnia. Vaya, yo puedo difamar a Chisca y ya puede ir con un juez y decirle, oiga, por su culpa en el programa me corrieron del ITAM, ¿no? O sea, claro que hay nexo causal entre una expresión y un hecho que suceda. Yo creo que ahí hay dos cosas. Y algo sobre todo para los chavos, las redes sociales, ¿sí? Creo que es un ámbito bien interesante de análisis, porque tú puedes sacar una fotografía difamando, ¿no? O sea, un meme, lo que sea, un Photoshop, y creo que el Twitter y todo esto es la nueva frontera de la discusión. ¿No te gusta que te insulten en Twitter? Apaga Twitter. Sencillo, ¿no? Pero ¿cómo vamos y no veo a los jueces y al Poder Judicial como entrándole a ese ámbito? Y creo que es algo. Y yo reconozco también el trabajo de la Corte, excepto el de Saldívar en la de puto y maricón. Ahí sí se le fueron las cabras al señor ministro. Yo quiero que le entremos al tema. Les propongo lo siguiente, porque vamos a un corte porque se nos acabó el tiempo y hay 3 temas que creo que coloca sobre la mesa y que hay que retomar. Este del derecho a ofender o no, y hay que ver eventos y casos dramáticos, incluso yo diría como los que sucedieron en Francia hace algunos meses, que tienen que ver con eso. 2, el tema de las redes sociales y nuevas tecnologías, porque creo que tiene razón Darío, ahí hay una nueva frontera, y sí quiero que le entremos a la sentencia, porque estoy absolutamente convencido, porque los he escuchado a los dos que están en desacuerdo sobre los insultos homofóbicos en México. Bueno, estamos aquí en Observatorio, como ve el tema está bueno. Es un tema que tiene que ver con una dimensión jurídica, pero también con una dimensión social y que de alguna manera nos involucra e interesa a todos. Vamos a un corte y ya volvemos a seguir hablando de libertad de expresión y sus límites en Observatorio.